Buenas noches, estimado profesor. En esta oportunidad vamos a poner el grupo número 4. Quienes la conforman son Balcón Erika Noelí, Chambilla Mamani Aide, Guaroto Palomino Mayra Natalie, quienes habla, Guamuro Guamán Mayra, Madrid Santa María John Alexander y Soria García Mercy Marlene. Vamos a comenzar a exponer con la siguiente diapositiva. En este caso vamos a presentar un caso práctico, el cual lo vamos a ir respondiendo mediante preguntas. Primero voy a dar inicio con el caso práctico, que sería el conflicto entre la Constitución y la ley ordinaria. Bueno, vamos a ver la situación. Dice, en un país imaginario, el Congreso aprobó una ley que limita el acceso a la información pública. Esta ley fue cuestionada por varias organizaciones de derechos humanos, argumentando que vulnera el derecho constitucional a la libertad de información, garantizando en la Constitución. El Tribunal Constitucional fue llamado a revisar esta ley. Voy a dar el pase a mi compañera Erika para que prosiga con el análisis del caso. Maestro, buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Pregunta 1. ¿Qué fuente del derecho prevalece en este caso? ¿La ley ordinaria o la Constitución? En este caso práctico prevalece la Constitución sobre la legislación ordinaria, ya que es el pilar fundamental de la nación y todas las otras leyes deben alinearse con ella. Si una norma ordinaria entra en conflicto con la Constitución prevalece y la norma ordinaria resulta inválida. Este principio de supremacía en la Constitución se fundamenta en el principio de jerarquía normativa, que determina un orden de prioridad entre las distintas fuentes de derecho. ¿Cómo debería el Tribunal Constitucional resolver este conflicto? El Tribunal Constitucional debería resolver este conflicto aplicando una interpretación constitucional que priorice la protección de los derechos fundamentales y garantice el respeto a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y separación de poderes. Para resolver este conflicto debería seguir estos pasos, ¿no? Revisión de la constitucionalidad del derecho al acceso a la información pública. Segundo, debe considerar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aplicación del principio de proporcionalidad y idoneidad, necesidad, proporcionalidad en el sentido estricto. Evaluación de los derechos fundamentales afectados. Transparencia y control democrático y derecho a la información como instrumento de control social. Considerar jurisprudencia internacional. Tres, ¿qué función cumple la jurisprudencia en este tipo de casos? La jurisprudencia en este caso es fundamental, ya que como fuente del derecho establece precedentes que guían la interpretación constitucional y la aplicación de las leyes. Asimismo, proporciona seguridad jurídica al dar coherencia a la resolución de casos similares y garantiza estabilidad en el sistema judicial. Además, permite el desarrollo del derecho al precisar y adaptar los derechos fundamentales a nuevos contextos, asegurando así que el marco legal responda a las necesidades y cambios de la sociedad. ¿Qué importancia tiene el derecho comparado en la resolución de casos relacionados con los derechos humanos? El derecho comparado es importante en este caso porque permite que el Tribunal Constitucional observe cómo otros países han resuelto problemas similares relacionados con los derechos humanos. Esto ayuda a fortalecer y fundamentar la decisión del tribunal, asegurando que su interpretación esté en línea con prácticas y estándares internacionales. Además,
El derecho comparado promueve la coherencia y universalidad en la protección de los derechos fundamentales, al tomar en cuenta experiencias y soluciones que han demostrado ser efectivas en otros contextos. Continuando con la exposición, con relación a la pregunta, ¿qué se podría identificar? Tenemos las normas en conflicto, la Constitución y la ley ordinaria. Los sujetos implicados, que en este caso son el Tribunal Constitucional, las organizaciones de derechos humanos y el interés del público en general. ¿Qué se podría analizar? La interpretación de la Constitución, los fundamentos jurídicos de la ley, la proporcionalidad de la norma y los precedentes judiciales. ¿Qué se podría argumentar? En este caso, se puede argumentar que la ley ordinaria que limita el acceso a la información pública es inconstitucional porque viola el derecho fundamental a la libertad de información establecido en la Constitución política. La ley limita la transparencia y el control ciudadano sobre el gobierno, contradiciendo el principio de supremacía constitucional. En relación a la teoría, nosotros hemos considerado, para este caso hipotético, la Constitución Política del Perú en el artículo número 2, inciso 5, y con respecto a la ley ordinaria 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales. En semejanzas hemos considerado naturaleza jurídica, ya que ambas son normas jurídicas creadas por un órgano estatal. Tienen por finalidad regular la conducta humana y resolver conflictos, y forman parte de un ordenamiento jurídico que integran el sistema normativo de un país. ¿Cuáles son las diferencias más sobresalientes? En primer lugar, tenemos la Constitución, que es una norma suprema, y la ley ordinaria es una norma inferior. La Constitución establece los principios fundamentales y los derechos de los ciudadanos. La ley ordinaria, en cambio, desarrolla y concreta lo establecido en la Constitución. La Constitución, para ser modificada, requiere de un procedimiento establecido. Sin embargo, la modificación de una ley ordinaria se ajusta a los procedimientos legislativos ordinarios. Asimismo, la jurisprudencia internacional, como en la peruana, el acceso a la información pública se considera como un derecho fundamental que está vinculado con la libertad de expresión y la transparencia. En ese sentido, las cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional del peruano coinciden en que cualquier medida que limite este derecho debe ser proporcional y necesario en una sociedad democrática. Por último, presentamos el caso práctico. Hemos propuesto la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales en un Estado democrático. Contexto: estamos tomando como referencia en un país imaginario llamado DUNE. Se está experimentando un rápido avance de tecnología y comunicación. Con el crecimiento de las redes sociales, el comercio electrónico y la digitalización de los servicios públicos, la ciudadanía se ha preocupado cada vez más por la privacidad de sus datos personales y la posibilidad de abusos por parte de empresas privadas y del Estado. En respuesta a esta preocupación social, diversos partidos políticos y movimientos ciudadanos en el país llamado DUNE han comenzado a exigir la promulgación de una ley que proteja los datos personales y regule el acceso a esta información. La sociedad civil y las instituciones académicas han abogado por una legislación que garantice los derechos individuales frente al Estado y a los privados, mientras que el gobierno, en su rol regulador, ha reconocido la necesidad de actualizar su marco legal. Este caso hipotético tiene relación con los sucesos que en estos últimos días se han producido en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el caso de Interbank, el hackeo de los datos y la disposición de información
de muchos clientes de esta institución bancaria, pues han estado en las redes sociales y de acceso para las personas que incurren en el delito de extorsión, ocasionando pues más adelante el peligro, ¿no? de ser víctimas de estas bandas criminales. Bien, eso sería todo, doctor, estimado doctor, con respecto a la exposición del grupo número 5. Número 4. Grupo 4, ay, perdón, por esa parte.